Hola, les habla Lorena Mora Maury para Mujer Latina Today. Hoy tenemos el gran placer y estamos muy orgullosos una vez más que la Cincinnati Opera nos brinde la oportunidad de entrevistar al talento latino, en este caso a la soprano Eglise Gutiérrez. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Muy agradecida de que estés acá y ella va a estar aquí en Don Pascual este jueves y el sábado y vamos a hablar un poco de ti. Tú eres nacida en Holguín, Cuba. ¿Cómo surgió esa pasión por la música y por ser soprano? Bueno, a mí siempre desde chiquitica me gustó cantar. Y entonces nosotros nos mudamos de Holguín. Cuando yo tenía unos 6 años nos mudamos para la Isla de la Juventud. Y allí mi mamá siempre en la escuela le decían que yo tenía muchas condiciones, tenía muy buen oído y que debería de ponerle en una escuela de arte. Entonces todas las amistades siempre vieron esas condiciones en mí. Y bueno, matriculé en la Escuela de Arte de la Isla de la Juventud y empecé a estudiar guitarra clásica, pero siempre me gustó cantar, siempre fue como mi pasión, ¿no? Seguí en la Escuela Nacional de Arte en La Habana en guitarra, pero nunca fui una alumna muy ejemplar, que digamos, porque para ser un instrumentista tienes que estudiar 6 horas mínimo al día, y en la escuela de Cuba es una escuela bien estricta en ese sentido. Pero bueno, me gradué en guitarra clásica en la Escuela Nacional de Arte en La Habana. Y entonces de ahí yo decía, pero ¿qué quiero? Porque en Cuba tienes que hacer servicio social obligatorio cuando te gradúas, y yo no quería, mi futuro yo no quería ser maestra de guitarra, quería seguir en la universidad, y por supuesto en guitarra no me iban a aceptar porque yo no me destacaba en eso. Buena como ser. Exacto. Y entonces yo digo, bueno, Dios mío, ¿qué podría? Eso es para que usted vea lo que es el destino de uno, lo que uno nunca tiene pensado. Y entonces, bueno, yo quería ser actriz, quería incursionar en la actuación, y entonces hablé con un amigo mío que estaba ya casi al graduarse del Instituto Superior de Arte en Cuba, y él me aconsejó, pero Eglis, ¿por qué tú no haces la prueba para canto? Que vas a dar los 5 años de actuación allí. Y eso fue lo que me atrajo. Pero tú nunca pensaste en jamás, número uno, porque no me gustaba la ópera. Jamás, nunca. También no me gustaba porque no tenía la cultura, es decir, lo que yo veía en la televisión no me gustaba, es decir, el concepto que yo tenía de la ópera era muy diferente a lo que yo tengo en estos momentos. Y entonces, bueno, a mí me gustaba el rock, el jazz, siempre estaba en eso. Y otra cosa, me fascinaba era muy payasa, y con todos mis amigos yo era el hazme reír. Me brindaba todo en las payaserías, y una de las cosas que hacíamos era yo imitaba cantantes de ópera, pero burlándome de ellos. Y por eso es que ese amigo mío sabe que yo tenía un futuro en eso. Entonces él me aconsejó que yo hiciera el examen, pero entonces yo le dije, yo no te volviste loca, ni muerta yo voy a hacer la prueba por canto, si a mí no me gusta la ópera. Y entonces, bueno, poco a poco, bueno, me dijo, no, pero vas a dar actuación allí como una asignatura básica, no sé qué. Y eso fue lo que me atrajo. Y entonces me preparé para completamente virgen, sin tener una cultura de lo que es operística en mi voz. Y parece que vieron la extensión de mi voz porque me vocalizaron en la prueba de canto de Elisa, y me dieron mi primera escalafón. ¿La primera vez? ¿Eh? La primera vez que cantaste, de una vez te dieron la oportunidad. Sí, me dieron la oportunidad, es decir, empecé y a partir de ahí, el primer mes fue que yo porque una pianista, una repertorista de la escuela, me prestó un cassette de María Callas, y ahí yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Gracias a ella. A María Callas. Definitivamente. Pero tu voz... Ella fue mi inspiración, es decir, yo gracias a eso fue que yo me vine a inspirar,
amé este género. Desde el mismo punto, desde que yo lo oí a ella, fue que yo empecé a amar la ópera. Llegaste a los Estados Unidos, vives en Filadelfia. Vivo en Filadelfia. Y fuiste a las escuelas, ya te graduaste con gente Sí. conocedora. Creo que fue un Bill Schumann. Pero primero estudié con Manny Pérez, que fue, gracias a él, fue el que me llevó a ABA, porque yo no conocía la Academia de Artes Vocales en Filadelfia. Entonces estudié con él por 1 año y medio antes de ir a la escuela, y él fue el que me preparó completamente para... los premios que has ganado, el de Montserrat Caballé. Cuéntame de ese premio. No, eso fue impresionante, de verdad, conocerla a ella, estar ahí en el día de las premiaciones, fue de verdad algo que yo nunca pensé que me iba a pasar en mi vida, porque viviendo en Cuba, Uno no se imagina. uno no tiene sueños, es imposible tener sueños. Y cuando llegas a este país, abres tus ojos, empiezas a creer en ti, en tu talento. Tienes que trabajar muy duro, porque tienes que trabajar muy duro. Pero cuando tienes talento, cuando trabajas duro, cuando estás en el exacto momento, en el right place, sabes que tus sueños se vuelven realidad. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, yo nunca pensé conocer a Montserrat Caballé, yo nunca pensé dar clases con Renata Scott, es que me pasaron tantas cosas, me han pasado tantas cosas desde que llegué aquí. Vaya, poquito a poco, porque mi maestro Manny Pérez me dijo, no, más o menos en 7 años. Y yo dije, 7 años. Me pareció un siglo, porque uno no es tan jovencito que piensa que es un siglo. Y todo lo contrario, es que mientras más lento, más rápido llegas. Es impresionante. Él tenía tanta razón, y mi maestra en Cuba también me lo dijo. Te estás llamada a grandes cosas, tienes que salir de aquí. Siempre tuvieron esa visión. Y lo mismo con Bill Schumann, que fue el maestro que yo tuve en ABA. Y entonces que creemos a veces que es posible, ¿no? Así mismo es. En Europa fue como un sueño hecho realidad. Yo hice mi debut europeo fue en Irlanda, en el Festival de Wexford, cantando María de Rohan, porque son cosas que además nadie las canta. Son óperas exclusivas, únicas, y eso a mí me gustaba mucho, porque te hacían como una artista más distintiva, ¿no? Entonces tuve esa gran suerte, que me dieron esa... ¿Y por qué es tan difícil esa ópera? ¿Por qué no es tan poco común? Yo no sé. No sé. Es difícil de cantar. cantar. Es muy difícil. Las óperas mercantistas son muy difíciles, pero son tan especiales y tan bellas. Y entonces cantaste y te descubrieron. Y eso fue un éxito total. Fue la verdad que una de las experiencias más bellas que he tenido yo. Y después de eso, inmediatamente fui a hacer mi debut en Italia, porque yo cuando me gradué de la Academia de Artes Vocales, hice varias audiciones, como un tour de audiciones, y entonces me dieron contratos. Gracias a Dios tuve la gran suerte y la gran bendición que creyeron en mí al principio, porque yo no tenía nombre ni nada, creyeron en mí y me dieron varios contratos. Y entonces, después de Wexford, el próximo contrato fue mi primera Liu en Turandot, que fue mi debut en Italia, en la ópera de Trieste, con el maestro Daniel Oren, que fue una gran oportunidad para mí. Después de ahí, ya canté muchísimas veces en Italia, Lucia de Lammermoor, Rigoletto con Renato Brusón, que fue algo impresionante, La Somnámbula, que hay un DVD, por cierto, que yo hice en Italia, una producción bellísima. Y así, muchísimas otras cosas. Y entonces después me dieron esa audición en el Covent Garden, me dieron 4 contratos, ahí hice, muchísimas cosas, y canté también en el Teatro Real de Madrid con Juan Diego Flores, y en el Liceo de Barcelona, No has tenido un momento para descansar, ¿no? Exactamente. Ha sido fuerte en ese sentido, porque yo salí embarazada y tuvimos una niña. ¿Qué edad tiene la niña? Tiene 4 años, por cierto. Se llama Lucia.
Y entonces a partir de ahí ya todo empezó a cambiar, precisamente por la carga de trabajo que yo tenía. Entonces tuve la gran dicha de tener a mi madre conmigo, que me ayuda actualmente con la niña, y viajábamos por todo el mundo, viajando, hasta que hay un momento que tienes que... Tú miras hacia atrás ahora y dices, wow, ¿qué hubiese hecho diferente? ¿Qué hubieses cambiado? ¿Qué hubiese sido si no te hubieses arriesgado? Así mismo es, yo no hubiese cambiado absolutamente nada, porque yo viví momentos, es decir, no teníamos nada, era una época en que éramos felices con un vaso de agua con azúcar. Yo vivía en mi escuela, es decir, yo no vivía en mi casa, nosotros estábamos becados desde los 14 años, pasé mucho trabajo, pero no éramos ingenuos al mismo tiempo, y entonces no sabíamos. Y ahora que miro atrás, yo digo, es increíble como veíamos un vaso de agua con azúcar y era tan grande eso, ese detalle de dormir, de acostarnos tomando un vaso de agua con azúcar, eso a mí nunca se me olvida, de que no hubiese ni siquiera un papel sanitario. Es un detalle que uno, pero al mismo tiempo hacíamos tantas cosas, éramos jóvenes, entonces no necesitabas mucho. Exacto. Un vaso con agua, con azúcar. Y al mismo y tenemos que estudiar mucho, estudiamos muchísimo, pero bueno, el destino es muy grande, y a cada uno le toca un destino diferente. Y bueno, tuve la gran dicha de que mi padre, que fue preso político, vino para este país en los años 80 y se hizo ciudadano y pudo reclamarme a mí. No tuve que arriesgar mi vida como muchos lo arriesgan en una lancha o en una frontera, ¿me entiendes? Eso, tengo que darle muchas gracias a Dios por eso. Entonces tú viviste sola por mucho tiempo mientras tu papá vivía aquí en Florida. Bueno, yo vivía con mi mamá en Cuba, con mi mamá y con mi padrastro y de mi familia allá. Es difícil, ¿no? Pero es que mirar hacia atrás y decir... Es muy difícil, pero hay cosas más difíciles en la vida, así que yo le estoy muy agradecida a la vida y a Dios que estoy en este país, de verdad. Para concluir nuestra entrevista, ¿te gustaría? A mí me gusta porque todos tenemos como un mensaje muy único, como las experiencias que vivimos, porque yo siento que nuestra experiencia nos hace de una forma u otra compartir esa historia, pero también como un mensaje con esperanza. ¿Qué mensaje compartirías para nuestra comunidad hispana que está en el mundo virtual, que nos ven de todas partes del mundo y que quieren conocer, bueno, ya han conocido, pero un mensaje para todos ellos? Ay, un mensaje para todos ellos. Es que vivimos en un tiempo de tanto estrés que se amen mucho, que busquen mucha paz, busquen sus sueños y nunca dejen es decir, no oigan a otras personas que les quieran aconsejar que eso no, que es imposible, porque sí es posible. Definitivamente es posible. Somos prueba de eso. Muchísimas gracias. De verdad te lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Un gran placer.